Vamos a ir a la palabra en esta noche y a entender el motivo por el cual estamos en esta noche aquí. Hoy estamos convocados, mis amados, a una reunión para celebrar un nuevo tiempo, un nuevo inicio en el ciclo de los tiempos del Señor, de los tiempos de Yahweh. Son tiempos de Él, no son mis tiempos. Son los tiempos del eterno Dios, amén. Y así debemos entender y comprender esto. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas al respecto y entender cuál es el propósito de esta noche. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Dice Éxodo 12:1: habló Yahweh a Moisés y a Aarón estando en la tierra de Egipto, y les dijo. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Dónde se encontraban aún? En la tierra de Egipto. Y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primero de los meses del año. ¿Será qué? El primero de los meses del año. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Bueno, se estaba refiriendo al mes en el que se encontraban ellos en aquel momento en el que iban a salir de Egipto, en el momento en el que iban a salir ya libres de su cautividad. Recuerde que por muchos años y siglos habían estado cautivos. De los casi 430 años que el pueblo de Israel habitó desde que llegó con Jacob, cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, de esos 430 años, casi 250, los 250 últimos años fueron esclavos de Egipto. Obviamente la condición de Israel no era la mejor, porque habían muerto varias generaciones. Y la generación que existía era una generación con mentalidad de esclavo, con una mentalidad de esclavitud, de muerte. No eran libres, estaban bajo un régimen que les imponía idolatría, les imponía paganismo. De hecho, habían aprendido mucha idolatría, y eso se ve reflejado en que cuando han salido de Egipto, a los pocos días después de que Moisés ha subido al monte para recibir la instrucción, la Torá de parte del eterno Dios, pensando el pueblo que a Moisés le había pasado algo, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. Inmediatamente hicieron una imagen de fundición para adorarla y dijeron: aquí está tu Dios, Israel, este es tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto. Vemos entonces que tenía una propensión hacia el pecado, hacia la idolatría. Habían aprendido todas estas costumbres, pero el Señor tenía un plan con ellos, y por medio del desierto los iba a pulir, y por medio del desierto les iba a quitar toda la maldición, les iba a quitar todo lo que no era propio de ellos. Iba a hacer de ellos un pueblo verdaderamente santo para su gloria. Amén. Entonces, antes de salir, se encuentran allí en Egipto, y el Señor les dice a ellos: este será el primero de los meses para ustedes. ¿Y por qué les da esa orden? Porque hasta ese momento, ese mes era el séptimo. De acuerdo al calendario que manejaban, ese mes era el séptimo mes. Pero el Señor les da una orden imperativa y les dice: este será ¿qué? El primero de los meses del año. Ya dejaría de ser el séptimo para pasar a ser ¿qué? El primero. Por eso el Señor es el que tiene el poder para mudar los tiempos. ¿En qué mes se encontraban ellos? ¿De qué mes estaba hablando el eterno Dios? Éxodo 13:4 dice, Éxodo 13:4 dice: ustedes salen hoy en el mes de Aviv. ¿Cómo se llamaba el mes? Aviv. Éxodo 13:4.
se encontraban en el mes de Aviv. Es decir, que en el mes que ellos salieron de Egipto, ese mes era el mes de Aviv. Éxodo 23:15. Éxodo 23:15. Dice: la fiesta de los ácimos, o en hebreo matzot, que son panes sin levadura. Ácimos son panes que no tienen levadura. Matzot se conoce en hebreo allí en la palabra, ahí en la Biblia. La fiesta de los ácimos o matzot guardarás. 7 días comerás los ácimos, los panes sin levadura, como yo te ordené, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, ¿en qué mes salieron de Egipto? ¿En el mes de qué? De Aviv. ¿Y cuál fue la orden respecto al mes que salieron de Egipto? Que ese pasaría a ser ¿qué? El primero de todos los meses. Leamos Éxodo 34:18. Quiero darles varios versículos para que usted los tenga allí. Éxodo 34:18, ¿lo tiene? Dice: la fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás ácimos, según te he mandado, en el tiempo señalado, en el tiempo que el Señor ha determinado, del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Vuelve otra vez y lo dice. Y por si queda dudas, Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Dice: guardarás el mes de Aviv y harás Pesaj o Pascua a Yahweh tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. En el mes de Aviv, al atardecer, te sacó al atardecer, ¿sí? En el mes de Aviv. Es decir, que el mes de Aviv se constituiría en el primero de los meses. Como les digo, hasta ese momento el mes de Aviv era el 7º mes. Pero ahora ellos tendrían que empezar a adaptarse a un nuevo ciclo de tiempo. Empezaría para ellos un nuevo ciclo. Ya no como lo venían celebrando, lo venían entendiendo, sino que ahora se transformaría esto. Y así deberían hacerlo. Amén. Así deberían ellos hacerlo. Ahora bien, ya tenemos establecido aquí en la palabra que el mes de Aviv pasaría a ser el primer mes del año, de acuerdo al calendario bíblico, el primer mes del año. La pregunta es: ¿cuántos meses tiene el año? ¿O tiene un año? Bueno, el calendario gregoriano tiene 12. ¿El calendario bíblico cuántos tendrá? ¿13? ¿14? ¿7? Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7 dice: Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 7. Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno estaba a cargo de abastecerle durante un mes al año. ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántos? 12. Salomón tenía 12 oficiales. Cada oficial estaba encargado de abastecer su casa, ¿sí?, con provisiones por un mes al año. Si son 12 oficiales, un mes al año, pues hablamos de ¿qué? De 12. Por lo menos había un ciclo de 12 meses. ¿Ok? Ahora bien, lo confuso o lo difícil, no confuso no, lo difícil de esto es entender la palabra año en hebreo. La palabra año, Shana,
En realidad significa como doblar algo o volver a hacer algo. Es como empezar ¿qué? Un nuevo ciclo, ¿sí? Por eso de ahí viene la palabra o la numeración, por ejemplo, dos, ¿no? Shenai, ¿sí? Dos en hebreo, ¿sí? De la misma raíz, Shana, ¿sí? Que es como volver otra vez. En las escrituras, el tiempo no es lineal como en el pensamiento occidental. El pensamiento occidental, el que nosotros tenemos acá en Occidente, el tiempo es lineal. En la mentalidad oriental, en la mentalidad hebrea, el tiempo es cíclico. Cíclico, ¿sí? Cumple sus ciclos, termina un ciclo pero vuelve a arrancar otro ciclo. El tiempo es cíclico. Ahora bien, esta palabra para año en la Biblia se toma de varias formas, de varias maneras. Por ejemplo, esta palabra se podía usar para definir el año solar, un año basado en la relación entre las estaciones y el sol. Y la Biblia habla de esas relaciones entre las estaciones y el sol. Solamente que no le voy a dar mucha a esto, porque si no me tomaría muchísimo tiempo y no iríamos a lo que realmente les quiero dar en esta noche. Entonces estaba el año solar, que se ve esa relación en la Biblia. También el año lunar, que también se ve esa relación en la Biblia, y es la correlación que existe entre las estaciones con la luna. Pero también vemos en la Biblia el año estelar, que tiene que ver en la relación del movimiento de la tierra con las estrellas. De hecho, en la Biblia se habla de las constelaciones, habla de las constelaciones de Orión, se habla de varias de ellas. Y por eso se habla del año estelar, la relación que hay entre la tierra y las estrellas, las posiciones que había. De hecho, hay evidencia también que había una relación estelar. Por ejemplo, la relación estelar de la Tierra con base al punto de Aries, ¿sí? Estoy hablando de las constelaciones. Aquí nada que ver con astrología ni nada de eso. No estoy hablando de eso, estoy hablando de las constelaciones. Estoy tratando de hablar algo de manera normal, sin nada supersticioso. La constelación de Aries. El año estelar con la constelación de Aries, escúcheme bien, es un año de 7 meses, por ejemplo, que dura 49 días cada mes. 49 días. Y si usted le suma a ese año estelar los 7 meses de 49 días cada uno, le suma el tiempo de las fiestas bíblicas, exactamente le da 365 días, por ejemplo, lo que equivale a un año solar, por ejemplo. Por eso aún hay personas, y yo he venido estudiando muchísimo esto, créanme, muchos años llevo estudiando esto. Y mientras más estudio me doy cuenta que esto de los tiempos es muy complicado. Y mientras más me meto a esto me doy cuenta que nadie tiene la última palabra para decir el verdadero calendario es este. Y que no nos podemos levantar en orgullo a decir que nosotros tenemos el verdadero calendario y ustedes tienen uno falso. Porque es muy complicado. Porque también la Biblia muestra varios rasgos de 7 meses. De hecho, el periodo de las fiestas es un periodo hecho con el calendario estelar. ¿De cuánto? De 7 meses. Esa es la realidad si nos vamos a eso. Entonces, vemos una cantidad de cosas y podríamos empezar a decir, bueno, ¿de dónde tomamos? ¿De aquí, de allá? ¿De qué tomamos? Por lo menos en la realidad de Salomón, en el tiempo de Salomón, el año para ellos estaba basado en un año de ¿cuánto? De 12 meses, ¿ok? Ahora bien, hay un calendario que se conoce como el calendario de Gezer, o en hebreo, Gezer, ¿sí? Gezer, lo dicen a veces en español, o Gezer, en hebreo, ¿sí? Precisamente Gezer
es una región de Israel que queda al noreste de Jerusalén. Allí se encontró lo que es el calendario más antiguo que se ha hallado hasta el momento. Es un calendario con inscripciones en paleohebreo, es decir, en el hebreo arcaico, bien antiguo. Y ese calendario, que data de 10 siglos antes del Mesías, antes de Cristo, por allá para el tiempo de Salomón, 10 siglos antes de Cristo, más o menos para el tiempo de Salomón, tiene una descripción. Y los que lo descubrieron desde 1902, este calendario se descubrió en 1902 y lo han venido descubriendo, pues traduciendo y todo eso. Y lo que han encontrado en el calendario es que este calendario revela que el año tenía 12 meses, pero era un calendario agrícola, en donde 2 meses eran para la labranza, otros 2 meses para plantar, otros 2 meses de siembra tardía, 1 mes de corte del lino, 1 mes de cosecha de la cebada, 1 mes de cosecha y ponderación de los granos, 2 meses de la poda y 1 mes de cosecha de frutas o de los frutos, ¿sí? No de los granos, sino de los frutos. En total 12 meses. Y era un calendario que se usaba para el trabajo agrícola y para poder manejar la tierra. Entonces tenemos una evidencia histórica de que el calendario que se manejaba por lo menos en el tiempo de Salomón era de ¿cuántos? 12 meses. El mismo rey Salomón estableció 12 hombres por periodos de 1 mes que le abastecieran su casa por 1 año, 12 meses. ¿Por qué hago la aclaración? Porque, por ejemplo, si usted nota, actualmente, este año, o nosotros estamos dando inicio a un nuevo ciclo de año, pero en el calendario judío no. El calendario judío está empezando el mes 13, el mes 13, Adar 2, Adar Bet, Adar 2, el mes 13. Ahora, ¿de dónde salió el calendario judío que existe hoy? Este es un calendario lunisolar, es decir, que está basado en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, como también de la Luna alrededor de la Tierra. Se calcula obviamente teniendo en cuenta las fases lunares, pero a medida que se van calculando las fases lunares, este se va desfasando con respecto a la relación del Sol. Por eso cada tanto de tiempo tienen que añadirle un mes 13. Por eso es un calendario lunisolar, para que vaya quedando acorde al calendario ¿qué? Solar. Este calendario que tienen los judíos el día de hoy fue diseñado, fue compilado, fue desarrollado por Hillel en el año 359 después de Cristo. Es decir que este calendario pues no está dentro de lo que es la normativa como tal bíblica. Para determinar este calendario y poderles explicar un poco más, Hillel, y obviamente dentro del calendario se usa un algoritmo bastante complejo, que no voy a ponerme ahora a hablar de eso, que está basado en lo que se llama el ciclo metónico. Un ciclo metónico tiene que ver con 19 años, en donde 12 de los 19 años son normales de 12 meses, pero los otros 7 años son bisiestos, es decir, de 13 meses. Y está basado en que el tercer, el sexto, el octavo, el 11, el 14 y el 17 mes del ciclo 19 años, años, el tercero, el sexto, el octavo, el 11, el 14 y el 17 año dentro del ciclo 19 años del ciclo metónico, esos son de 13 meses. Es algo complejo, es algo bastante difícil de digerirlo rápidamente. Ese es el calendario con el que se rige hoy el pueblo judío. Ahora, ¿vamos a satanizar ese calendario? No. ¿Vamos a enviarlos a la hoguera? No, obviamente. ¿Están equivocados? No. Yo digo que nadie tiene la última palabra en cuestión de calendarios.
Sin embargo, obviamente, cuando uno ve el calendario lunisolar, es un calendario bastante complejo, es un calendario que no está a la medida de las escrituras como tal, y lo llaman lunisolar porque hay una mala interpretación de las escrituras en Génesis. Veamos esto. Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1:14 dice: y dijo Dios: haya lumbreras en los cielos para distinguir entre el día, Yom, y la noche, Laila, en hebreo, Yom y Laila. Y sean de señales para los tiempos solemnes, Moadim, los tiempos del Señor, Moadim. Y para días y años, para días y años. Entonces, como ellos ven que dice acá que haya lumbreras para distinguir entre la noche y el día, y sean señales, y estas lumbreras pues son la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna, entonces que eso indica que hay que hacer un calendario lunisolar. No, en realidad tanto la luna como el sol nos ayudan en las medidas y en el entendimiento de los propósitos de los tiempos de Dios. Pero vuelvo y digo, con franqueza, con honestidad, nadie tiene la última palabra en calendarios. Créame que llevo muchos años abordando este tema, trabajando este tema, profundizando en este tema, y a medida que profundizo me doy cuenta que es muy complicado, muy difícil compilar un tiempo y que alguien pueda decir con absoluta certeza: el verdadero tiempo es este. Por tanto, no podemos hoy tomar esto como una verdad absoluta. La Biblia sí habla de verdades absolutas, que Yeshua es el Señor, amén. Que Yeshua es el Salvador, amén. Que Dios creó los cielos y la tierra, amén. Que Él dio sus fiestas, que las fiestas son de Él, amén. Pero ya en cuanto al calendario, quiero ser honesto con ustedes, es bastante difícil. Lo que yo les estoy trayendo a ustedes son conclusiones de mis estudios, de mis análisis, de los años que he dedicado a esto, pero no por eso me creo poseedor de la verdad. ¿Me hago entender? Y con base a esos cálculos es que hoy les he dicho, estamos empezando en un nuevo ciclo de tiempo bíblico. Si usted ve el calendario judío en este momento está en el mes 13. Y obviamente ahí tendríamos un desfase en eso. Obviamente con el calendario gregoriano sí que no tenemos, es nada de parecido. ¿Ok? Sin embargo, quiero que nos concentremos en esta noche, en esto, entendiendo que el mes de Aviv, que estamos empezando ahora, no a dar dos, sino el mes de Aviv, ¿sí? De acuerdo al calendario bíblico, de acuerdo a las estimaciones de lo bíblico, de lo que está allí, está basado en la relación entre el sol y la luna y todo lo que Dios puso con un propósito. Y es aquí donde quiero verdaderamente expresar el tema de esta noche y el propósito de este nuevo tiempo. Nuevamente, Génesis 1:14. Y dijo Dios: haya lumbreras en los cielos para distinguir entre el día y la noche, y sean de señales para los tiempos solemnes, Moadim. Recuerde que Moed es un tiempo designado por el Señor para que nosotros nos congreguemos. Son sus tiempos, sus fiestas son tiempos de Él, y se constituyen en mikra, es decir, en ensayos, en convocaciones. La palabra mikra, un llamado que se hace, un llamado, una convocación, pero esa palabra también significa un ensayo. Por tanto, cada vez que nosotros somos convocados a celebrar los tiempos del Señor, lo que estamos haciendo es prepararnos, es un ensayo para el ciclo de tiempo verdadero que vendrá, amén. Es para eso. Entonces dice acá: para los tiempos solemnes y para los días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la gran lumbrera para gobernar el día, y la lumbrera menor para gobernar ¿qué? La noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para hacer luz sobre la tierra.
y para gobernar durante el día y la noche y distinguir así la luz de la oscuridad. Y vio Dios, Elohim, que todo era bueno. Que todo esto era ¿qué? Bueno. Acá vemos un establecimiento del eterno Dios, de cómo Él creó los cielos y la tierra. Él estableció todo lo que vemos, todas las Pléyades, todas las constelaciones, todo el universo fue establecido por su gloria, por su voluntad. Ahora bien, en su voluntad está que Él tomó este terruño, tomó este planeta y aquí estamos, es la realidad, no la podemos negar. Somos parte de su creación y aquí nos puso. Y dentro de esa creación Él estableció para la tierra el sol y la luna. Y la relación entre la tierra con el sol y la luna es una relación perfecta, donde vemos aún esa armonía de la perfección del Señor, de su creación. Por eso aquí está el germen de la vida. ¿Cómo es posible, mis amados, que en un universo tan vasto, que lo categorizamos como infinito, en donde hay miles de millones de sistemas parecidos al nuestro, en donde hay cientos de millones de galaxias, en donde hay cantidad de planetas, hasta el día de hoy, a medida que buscamos y más buscamos y con nuestra tecnología nos damos cuenta que más difícil es hallar vida. Hace unos años atrás, 40, 50 años atrás, pensábamos que en la luna había vida. Luego empezamos a pensar que en Marte había vida, que era imposible que solamente acá en la Tierra hubiese vida. Entonces pensábamos que Marte, nuestro vecino, ahí había tierra. Y a medida que fuimos avanzando en la tecnología y explorando, nos dimos cuenta que en nuestro sistema solar no había vida. Entonces empezamos a explorar otros sistemas cercanos al nuestro, con la esperanza de que hubiera vida. Lanzamos sondas espaciales con grabaciones por si algún ser de otra planeta, de otra parte, lo descubre, pueda conocer que existimos. Y van con unos discos de oro, ¿no? Las famosas sondas de Voyager, ¿no? Los viajeros, ¿sí? Y van con un disco donde muestran toda la realidad, un disco de oro donde muestran la realidad de la Tierra. Pero a medida que avanzamos en tecnología y tenemos la capacidad de ir más allá, más y más y más y más y más, nos vamos dando cuenta que la vida no es así tan sencilla como parece. Y que si fuera tan sencilla, cantidad de planetas ya deberían estar colmados de vida. Pero a medida que vemos, este planeta es el que lo tiene. Tiene una relación perfecta con el sol, la luna y con todo esto. Pero quiero que veamos algunas cosas acá. Dice que fueron puestos, dice el versículo 16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras. La lumbrera, la gran lumbrera, la lumbrera mayor, esa gran lumbrera para gobernar el día, y la lumbrera menor para gobernar la noche. Indudablemente, ¿de qué están hablando? ¿De qué? Del sol y la luna. Pero nosotros también podemos hallar un sentido espiritual en esto. Podemos entender allí, porque nosotros tenemos que aprender a ver el propósito del Mesías en cada escritura, la revelación del Mesías. E indudablemente, si nosotros entendemos esto de manera espiritual, hallamos al Mesías allí, la gran lumbrera para gobernar. El sol es una representación ¿de quién? Del Mesías, indudablemente. Por eso en Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Este sol de justicia que habla el profeta Malaquías, ¿a quién se refiere? A Yeshua, el sol de justicia que traerá salvación. La palabra Yeshua significa Salvador, y lo que vino a traer el Mesías es ¿qué? Salvación, salvación. Y ese es el propósito, que nosotros entendamos
Cada ciclo nuevo que empieza en nuestra vida tiene un propósito. ¿Traer qué? Salvación. Si la salvación no ha llegado a su vida, no ha llegado a su casa, pues empieza un nuevo tiempo. En el Señor siempre habrá un nuevo inicio para salvación. Él no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada momento, cada instante, cada ciclo de tiempo, el Señor está trayendo su salvación. Y dice acá que el Señor puso la gran lumbrera para gobernar. Memshalah. Memshalah en hebreo. Para gobernar. Quien gobierna. Es un propósito para el cual fue puesta la gran lumbrera. Y dice que también fue puesta la lumbrera menor también, ¿para qué? Para gobernar. Para ejercer dominio. Tanto la lumbrera mayor como la lumbrera menor. Ahora bien, si decimos que la lumbrera mayor es un símbolo de Yeshua, ¿quién es la lumbrera menor? ¿Quién? La iglesia. Porque nosotros no resplandecemos con nuestra propia luz, sino que nosotros sencillamente lo que hacemos es reflejar la luz del Mesías, la luz de nuestro sol. Él es el sol de justicia, Él es el sol de gloria, Él es la luz por excelencia, la luz de gloria. Y nosotros, su iglesia, sencillamente somos su satélite. Y lo que nosotros hacemos es reflejar la luz de Él para el mundo, como dice acá. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para hacer luz sobre la tierra. Dice la palabra que Él era la luz. Y la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más que las tinieblas que a la luz. Ahora, esa luz fue dada al mundo para que resplandeciera al mundo. Pero hoy esa luz sigue resplandeciendo a través de ¿quién? De la iglesia. Por tanto, su deber y mi deber es continuar con el legado de la luz. Nosotros hemos sido puestos sobre la tierra para hacer ¿qué? Luz. Dice el versículo 17: y las puso Elohim en la expansión de los cielos para hacer luz sobre la tierra. El llamado en este nuevo ciclo que empieza, mis amados, es para que tomemos la responsabilidad de lo que somos. Si no lo hemos sido hasta ahora, pues debemos empezar a hacerlo. Los ciclos demandan un nuevo inicio, un repensar las cosas, un planear las cosas. Yo voy a empezar algo nuevo, estoy empezando un nuevo tiempo, pero no puedo seguir haciendo lo mismo que hice en el ciclo pasado. Este ciclo debe ser diferente. Debo empezar algo nuevo si quiero ver resultados diferentes. Y por tanto mi deber debe ser primeramente, ¿para qué fui establecido yo? Para hacer luz sobre la tierra. La diferencia es que nosotros somos el reflejo del sol de justicia que trae la salvación. Y dice versículo 18: y para gobernar, ejercer dominio, ojo, ¿sobre qué? Durante el día y la noche, y distinguir así, crear diferencia, hacer diferencia, distinguir la luz de qué, de la qué, oscuridad, distinguir la luz de la tiniebla, de la oscuridad. Nosotros estamos llamados, amados, a hacer diferencia entre lo que es or, luz, y lo que es José, oscuridad, tinieblas. ¿Qué era lo que se movía en un principio? Cuando hablamos de oscuridad, de tiniebla, cuando dice ahí en su Biblia oscuridad, es una palabra que también se ve al inicio de las escrituras. Génesis 1, por favor. Dice la palabra allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada, ¿sí? Se encontraba en un desorden total, y esto es otro tema bastante interesante verlo, pero no es el de hoy. Y había sobre el abismo, sobre la faz del abismo,
se movían Hoshech, tinieblas, Hoshech, oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía por encima de ellas, de las aguas. Es decir, el Espíritu de Dios siempre estará por encima ¿de qué? De la oscuridad. Nosotros estamos llamados para vivir en las alturas del Señor, para vivir en lo que respecta a nosotros como hijos. Porque ¿para qué se enciende una luz si no es para ser puesta arriba? ¿O acaso se prende una luz para ser puesta por debajo? El Espíritu de Dios estaba por encima. La oscuridad, Hoshech, las tinieblas cubrían totalmente toda la faz del abismo, pero el Espíritu del Señor se movía por encima. Asimismo nosotros estamos puestos en el Señor para la tierra, sobre la tierra, para hacer luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra entonces que para eso fueron puestas las lumbreras, para distinguir la luz de la oscuridad, crear una distinción. Ahora bien, ¿qué es esto entonces de las tinieblas? ¿Qué es esto entonces de la luz? Bueno, veamos allí en Juan capítulo 3 versículo 20. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, ¿quién está en tinieblas? ¿Quién está en tinieblas? En Hoshech. ¿Quién? El que hace ¿qué? Lo malo. Ese es el que está en tinieblas. Ahora, ¿quién es el que está en la luz? Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad. ¿Quién está en luz? El que practica ¿qué? La verdad. ¿Quién está en tinieblas? El que hace ¿qué? Lo malo, lo que va en contra de la voluntad de Dios, lo que va en contra de su Torah, lo que va en contra de su instrucción, lo que va en contra de sus principios. Pero ¿quién está en la luz? El que practica ¿qué? La verdad de su palabra, la verdad de su Torah, lo que está en él. Entonces empieza a haber una distinción. Y nosotros como lumbrera menor, que reflejamos la luz del sol de justicia, estamos llamados para generar esa diferencia en el mundo. Que cuando nos vean a nosotros, la gente no se confunda. Está bien que el mundo esté confundido, pero si nosotros, siendo la luz que refleja el sol de justicia, no hacemos distinción entre lo malo y entre la verdad, sino que nos da lo mismo actuar en verdad o hacer la maldad, entonces ¿qué clase de luz somos? Nuestra luz se habrá convertido en tinieblas. Por tanto, la luz está dada para marcar una plena diferencia, para distinguir, para llevar a la gente a que distinga. A la gente al vernos a nosotros, la gente al ver nuestro proceder, al escuchar nuestro hablar, al ver nuestra actitud, tiene que aprender a distinguir de una u otra manera la noche, la oscuridad, las tinieblas de la luz. No sé si me hago entender. Por eso Yeshua dijo y afirmó que él era la luz. Dice Juan 12:46. Juan 12:46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué fue dado el sol de justicia? Para que todo aquel que en él cree no permanezca ¿qué? En tinieblas. No permanezca en las tinieblas. Ahora bien, él fue dado por el eterno Dios. Él fue puesto por el eterno Dios para el mundo. Pero ahora nos corresponde a nosotros. Él fue dado como el sol de justicia y la lumbrera mayor para gobernar en el día. El día es sinónimo, en este caso, de la majestad, de la gloria celestial. Por tanto, la noche es sinónimo de ¿qué?
Si el día es sinónimo o es símbolo de la majestad celestial, la noche será símbolo de ¿qué? ¿De qué? De este mundo. Este mundo es el símbolo de las tinieblas. El sol en el día, la lumbrera mayor en el día, la lumbrera menor en medio de la noche. A nosotros nos tocó la noche. Estamos en un mundo. El mundo está bajo tinieblas, lo dice la palabra. El mundo se encuentra en tinieblas. El hombre, del ser humano, ama más las tinieblas que a la luz. Pero nosotros estamos puestos precisamente como luz en medio de las tinieblas. Se nos ha entregado a nosotros esa gracia, esa gloria de ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Por eso nosotros debemos entender quiénes somos nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Mire, nosotros no pertenecemos a la noche. Nosotros no pertenecemos a las tinieblas. Tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Nosotros somos hijos de ¿qué? De luz. Por tanto, como nosotros somos hijos de luz, no podemos estar, ¿qué dice el versículo 6? No durmamos pues como los demás. Claro, por lo general cuando entra la oscuridad, cuando llega la noche, la gente ¿qué? Duerme. Pero nosotros como hijos de luz no estamos ¿para qué? Para dormir, espiritualmente hablando. No estoy diciendo que entonces ya usted no puede dormir en la noche. Estoy hablando es de manera espiritual, sí, aclaro eso, porque no habrá el que me tergiverse, que para eso sí la gente, muchos están buenos para tergiversarme, ¿sí? Estoy hablando de manera espiritual. Nosotros no podemos estar durmiendo mientras el mundo duerme, porque el mundo está simbolizado ¿por qué? Por las tinieblas, por la oscuridad. Mientras el mundo duerme, nosotros no debemos dormir, sino que debemos permanecer velantes, velando, vigilantes para el Señor. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor el Mesías. Entonces hay una gran diferencia. Cuando yo sé quién soy yo, si yo soy un hijo de luz, pues debo comportarme como un hijo de luz. No importa que esté en medio de un mundo de oscuridad, no importa que la oscuridad se cierna, se mueva, esté sobre el mundo. Yo tengo el Espíritu de Dios, sobre mí está el sol de justicia. Por lo tanto debo comportarme como hijo de Dios, llevando la luz del Señor a muchos. Amén. Amén, iglesia. Ahora bien, si nosotros somos luz, estamos puestos con un propósito. Capítulo 5 de Mateo dice, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un armario, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuándo la gente ve nuestra luz? ¿Cuándo? Cuando ve nuestras obras. Y cuando ven a nuestras obras, dice que glorificarán ¿a quién? Al Padre. Es decir, que nosotros estamos puestos como ejemplo, como modelo. La pregunta es, por medio de nuestra actitud, por medio de lo que hacemos, por medio de nuestra vida, ¿la gente realmente está honrando al eterno Dios? ¿Está glorificando al eterno Dios? ¿O más bien nuestra actitud deja mucho que desear?
O más bien la gente tiene que decir: ¡ja! Véalo, dizque cristiano. ¡Ja! Eso es peor que un impío. ¿Será que la gente tiene que decir cosas de esas sobre nosotros? ¿Será que algunas personas tienen ese tipo de queja de nosotros y la tienen porque es realidad en nosotros? Nosotros estamos llamados para ser verdaderamente luz, pero para que viendo nuestra luz la gente glorifique a Dios al ver nuestras buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero indudablemente cuando una persona es salva, lo caracteriza las buenas obras. Una persona que es salva está caracterizada por ese buen obrar. Y ese buen obrar, esas buenas acciones, ese buen comportamiento, buen vivir, su forma de vivir, pues lo caracteriza la forma en que está tomando la palabra. ¿Cómo está viviendo los mandamientos? ¿Qué está haciendo con los mandamientos? ¿Estamos acorde a los mandamientos? O la gente nos tiene que decir: mire, usted que habla tanto de la Biblia, recuerde que la Biblia dice. Porque hasta Satanás sabe de la Biblia. Porque hasta Satanás le citó Biblia al Señor. Nosotros tenemos que estar basados en las Escrituras. Y glorificarán al Padre que está en los cielos cuando vean nuestras buenas obras, nuestro obrar correcto conforme a la palabra del eterno Dios. Ahora bien, esa luz obviamente tiene que ver con sus mandamientos, tiene que ver con su instrucción, tiene que ver con su Torah, con lo que ella es. Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104 dice: de tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Cuando vivimos en luz, la mentira no está en nosotros, el engaño no está en nosotros. Versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y la luz de mi camino. ¿Qué es la palabra? La lámpara que guía mis pies, que guía mi caminar, y la luz de mi camino. La palabra es la luz de mi camino. La palabra es la lámpara que guía mi caminar. Por tanto, yo debo aprender a vivir en la luz del Señor, en la luz de su justicia. Por eso dice el versículo 106: por tanto he jurado y lo confirmo, guardaré tus justos mandamientos. ¿Será que nosotros podemos llegar a ese grado hoy? Que empieza un nuevo ciclo, hoy que empieza un nuevo tiempo, decir delante del Señor: juro que guardaré tus mandamientos. Tranquilo, no me responda con el Señor, porque yo no lo voy a hacer pasar hoy a hacer un juramento. Tranquilo, yo no le voy a decir: a ver, ¿cuántos vienen acá y juran hoy, con un nuevo ciclo de tiempo delante del Señor, guardar tus justos mandamientos? El salmista llegó a esa reflexión. Esa fue su gran conclusión. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por los preceptos que están en la palabra es que mi entendimiento crece. Por tanto, al tener el entendimiento correcto por tus mandamientos, todo engaño, toda mentira, todo lo que no es verdad, aborrezco. Cuando uno empieza a aborrecer la mentira, cuando empieza a vivir ¿en qué? En la verdad. Hermano, mi amado, a medida que uno vive en la verdad, la mentira, el engaño se vuelve aborrecible a la vida de uno. Uno no quiere tener nada que ver con el engaño, nada que ver con la mentira, nada que ver con aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y a medida que van pasando los ciclos de los tiempos del eterno Dios, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo. Se espera que en este nuevo ciclo yo sea mucho mejor que el ciclo pasado. Y espero en el nombre del Señor,
En el nombre del Señor espero que este nuevo ciclo yo pueda ser mucho más santo que lo que fui el pasado, que yo pueda hacerle más agradable a Él que lo que fui en el pasado, que yo pueda aborrecer la mentira, aborrecer el engaño, porque hoy estoy caminando más en la verdad. Los nuevos ciclos son para tomar decisiones. Y por eso el salmista, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y la luz de mi camino, ha llegado a un entendimiento supremo, a tal grado que dice: por tanto hoy juro y lo confirmo, juro y perjuro, guardaré tus justos mandamientos. ¿Qué se espera de este nuevo ciclo de tiempo? Que nosotros seamos mejores que los que fuimos en el ciclo que acaba de cerrarse. No puede ser que sigamos siendo la misma persona. No puede ser que sigamos siendo los mismos. Tenemos que cambiar y adaptarnos a sus justos mandamientos, puesto que el deber de nosotros como gobierno de sacerdotes que somos, recuerden, nosotros somos un gobierno ¿de qué? De sacerdotes. ¿Somos un gobierno de qué? De sacerdotes, un reino, un gobierno. Por eso las lumbreras fueron puestas para gobernar, cada uno en su orden. Obviamente el sol de justicia gobernará en su orden, y su orden es que Él es rey y sacerdote supremo. En el caso de nosotros, la iglesia, gobernamos en nuestro orden. ¿Cuál es nuestro orden? El orden sacerdotal, el orden de servicio. Ese es nuestro orden. Ese es nuestro régimen, nuestro reino, nuestro gobierno de sacerdotes, dice la palabra. Porque el sacerdote está dado ¿para qué? Para servir. Mire lo que dice, por eso Primera de Pedro 2:9. Este no lo sabemos hasta de memoria. Primera de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Real sacerdocio. Estamos para dominar, sí, estamos para gobernar como lo que somos, sacerdotes. Real sacerdocio, ejercer nuestro dominio. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, para que declaren las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde fuimos llamados? ¿De dónde salimos? De las tinieblas, con un propósito. Ahora que somos luz, estamos para declarar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque allá afuera, mis amados, hay mucha gente que se encuentra bajo el poder de las tinieblas. Y de ahí entendemos lo que dice el Salmo 107. Salmo 107, por favor, vaya. Salmo 107, versículo 9. Mire lo que dice la palabra acá. Dice: porque Él sacia al alma sedienta. 107:9, ¿lo tiene? Sí. Porque Él sacia al alma sedienta y colma de bienes al alma hambrienta. Moraban en tinieblas y sombra de muerte. Tinieblas ahí, ¿no? Hoshech. Aprisionados en aflicción y en cadenas, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Cuando las tinieblas ciernen o se mueven sobre el mundo, sobre la persona, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando se rebelan ¿a qué? A la palabra de Dios. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Fueron rebeldes a la palabra de Dios.
Las tinieblas solamente se pueden mover y tienen potestad ante una persona que se rebela contra la palabra de Dios. Es decir, que las tinieblas, el mundo de tinieblas, el mundo espiritual de tinieblas, no se vence diciendo: yo te ato, te sujeto, te reprendo y echo fuera toda tiniebla. No, se enfrentan las tinieblas y se vencen las tinieblas haciendo conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Por tanto, si una persona está bajo la influencia de las tinieblas, lo que debe hacer es volverse a Dios y vivir conforme a su palabra. Por eso, cuando una persona mora en tinieblas, se encuentra bajo una sombra de muerte. Claro, la muerte eterna. Las personas que están en tinieblas están condenadas a la muerte eterna. Si una persona muere en este mundo estando en tinieblas su corazón, su vida eterna va a ser de condenación. ¿Por qué? Porque las tinieblas simplemente son el resultado de la revelación, de haberse rebelado contra Dios. Cuando digo revelación, estoy hablando del verbo revelar, rebeldía. De haberse rebelado, de haberse vuelto contra Dios. Y esto es lo que el Señor juzga, porque las tinieblas no pueden por sí mismas tener a alguien bajo su poder, solamente a aquellos que sean ¿qué? Revelado a la palabra de Dios. Por tanto, si nos revelamos a la palabra de Dios, nuestro estado pasaría a estar en ¿qué? ¿A ser qué? Tinieblas. Tinieblas. Y nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A la luz admirable. Salgan de las tinieblas, vengan a la luz admirable. Por eso dice: moraban en tinieblas y sombra de muertes. Ahí estaban ¿qué? Aprisionados, siendo prisioneros de aflicción, con cadenas. Por eso es que el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido a traer libertad. Su luz es libertad. La luz es la palabra. Cuando yo vivo por la palabra, estoy en libertad. Pero cuando me rebelo, cuando me levanto en contra de la palabra, mi vida queda prisionera de muerte. Y dice acá: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso humilló sus corazones con duros trabajos. Tropezaron y no hubo quien ayudara. Pero en su angustia clamaron a Yahweh y los libró de su tribulación. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y desligó sus ataduras. Den gracias a Yahweh por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto éramos nosotros. Un día estábamos en cadenas, siendo reos de muerte, bajo prisiones, en esclavitud, en humillación. Pero aquel que clama al Señor, el Señor no le echa fuera. Esa es la gran misericordia de Dios, y la gente abusa de la misericordia de Dios. Por eso todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Clamamos a Él y Él nos responde. Toda persona que se levante hacia el Señor y le mire verdaderamente como el único Salvador y crea en Él, el Señor no tardará en darle su salvación, en darle su redención. Este es el propósito de cada uno de nosotros. Por tanto, mis amados, nosotros estamos llamados a vivir en la luz del Señor, para no andar por rectas tenebrosas. Proverbios 2:13. Leamos desde el versículo 11, por favor. El versículo 11. Ok, ¿lo tiene? Dice la palabra: te guardará la discreción y te preservará la prudencia, para librarte del camino malo, del hombre que habla cosas perversas, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas
tenebrosas. Nosotros, mis amados, hoy tenemos un llamado. Lamentablemente muchos abandonan el camino recto para irse detrás de sendas de tinieblas, de oscuridad. Y ha llegado el momento en que nos definamos. Los tiempos se han ido acortando, mis amados. El regreso del Mesías está cerca. Cada ciclo de tiempo es un ciclo menos, por tanto significa que su regreso está ¿qué? Más cerca. Hoy el Mesías está mucho más cerca que lo que nosotros imaginábamos. Y ha llegado la hora para definirnos. Porque muchos se levantan para desviarse. Muchos se levantan para abandonar el camino de rectitud y para irse por sendas de tinieblas. Por tanto, hoy nosotros estamos llamados para empezar a entender la verdad de la palabra y definir cuál va a ser nuestro camino, si el camino de rectitud o el camino de tinieblas. Y en este nuevo ciclo que empieza, ese es el desafío. ¿Cuál va a ser tu camino? ¿Cuál va a ser nuestro camino? ¿Cuál va a ser el camino por el cual vamos a ir? ¿Cuál va a ser ese camino? ¿El de la rectitud o el camino de tinieblas? Y es necesario que empecemos a definir eso. Y lo que usted haga en este primer tiempo, en este nuevo ciclo, marcará la tendencia en el ciclo total. Ojo con eso. Lo que uno hace al inicio del ciclo marca la tendencia de todo el ciclo hasta que termina. Por tanto, si empezamos el ciclo como debe ser, terminaremos como debe ser. Pero si empezamos flojos, si empezamos abandonando el camino de rectitud, si empezamos viviendo por aparte de la palabra de Dios, viviendo en la necedad, viviendo por fuera, como dice Eclesiastés 2:13, dice: y vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a la tiniebla. Mire que se compara a la luz con la sabiduría y a la necedad ¿con qué? Con las tinieblas. Hoy estamos llamados a entender por sabiduría y a dejar toda necedad, a dejar toda cosa que el enemigo ha querido poner en nosotros, a dejar toda insensatez, porque la sabiduría siempre le llevará la ventaja a la necedad, porque la necedad es como las tinieblas y la sabiduría como la luz. Por tanto, hoy que empieza un nuevo ciclo, hoy que le estamos dando gracias al Señor y nos hemos congregado en este lugar con este propósito de decirle: Señor, gracias por este nuevo tiempo, gracias por este nuevo ciclo. ¿Cuál va a ser la determinación? ¿Cómo vamos a empezar? Nos vamos a poder parar firmes y fuertes en este tiempo, decirle: yo me paro, Señor, aquí, me sostengo en tu palabra, en el camino de rectitud, en el camino de la luz. Tú eres mi sol de justicia, yo soy lumbrera para el mundo. Quiero que los hombres vean la luz que hay en mí, o sencillamente vamos a seguir viviendo una vida mediocre. Y durante el paso del ciclo, lo único que vamos a hacer es estar martillando sobre una vida tibia, llena de mediocridad, la cual el Señor a lo último vomitará. Ese es el llamado hoy. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad? Ya no piense en el ciclo pasado. Tal vez se cometieron muchos errores por su insensatez, por su necedad. Tal vez nuestro testimonio no ha sido suficiente para nuestra propia casa, para nuestros hijos, para nuestra pareja, sea el esposo o la esposa, para los que conviven alrededor de nosotros. En vez de haber sido luz, hemos sido tinieblas. En vez de ser luz que resplandece, somos oscuridad. Tal vez fallamos, pecamos, hicimos cosas de las cuales hoy diríamos: no quiero volver, Señor, a pecar.
Pero no nos podemos quedar mirando las cosas del pasado, sino que nos tenemos que proyectar hoy hacia una nueva meta. Que la luz que trasciende a las tinieblas, así como la sabiduría aventaja, siempre le sacará ventaja a la necedad. Hoy es el tiempo de decisión, de determinar si empezamos con pie firme, derechos, rectos, o cojeando y sencillamente dando solo chispazos. ¿Usted ha visto cuando un bombillo de estos, una lámpara de estas fluorescentes va a fallar? ¿Usted ha visto cómo hace? Empieza como a parpadear. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué pasa con eso? ¿Eso qué? Molesta. Por lo general, uno, ¿qué hace? La apaga. Cuando empieza así, uno apaga eso, porque eso molesta, porque es una luz intermitente. Es una luz, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy me levanto bien, mañana no. Hoy sí quiero adorar a Dios, mañana no. Hoy sí la alabo, gloria a Dios. Mañana lo odio, no quiero saber nada de Dios. Vamos a estar así. Ya no es tiempo para seguir siendo niños. Los ciclos han ido pasando. En la vida quemamos ciclos. El ciclo de la niñez, gloria a Dios por el ciclo de la niñez. Uno de los mejores ciclos, si es que no es el mejor. ¿Sí o no? A veces yo quisiera seguir siendo niño, pero entiendo hoy mi responsabilidad. Ya no soy niño, no puedo seguir siendo niño. Por tanto, no puedo seguirme comportando como un niño. Ahora es un nuevo ciclo, el de la adultez. Y como adulto quiero ser responsable. Así mismo en lo espiritual. Claro, en un tiempo fuimos niños, pero no podemos pretender ser niños toda la vida. Hay que cerrar esos ciclos ya. Cierre ciclos. El problema es que hemos dejado ciclos incompletos, abiertos, y los queremos venir a seguir haciendo. ¿A qué? Cuando ya tendríamos que haberlo cerrado. Ya no es tiempo para seguir como inmaduros, como insensatos. Ya hay que cerrar el ciclo y tomar el ciclo de la madurez, mirando hacia donde debemos mirar, a nuestra meta suprema. Hoy empieza un nuevo ciclo de los tiempos del Señor. Un nuevo ciclo de nuestra vida con Él. Un nuevo ciclo en el que debemos pararnos y definir quiénes somos. Hijos de luz. Y decidir por la palabra o rebelarnos contra ella. Sencillamente es tiempo de decisión. Como dice la palabra, hay tiempo para cada cosa. Y este es el tiempo de decidir, mis amados. Eso era lo que quería hablarles en esto. Más que de un calendario, de que si sí, que si no, que 12 meses, que 13 meses, que 7 meses, que esto, que aquello. Podamos entender el tiempo de Dios, que es perfecto, en el cual el Señor dice: si escuchas su voz hoy, si escuchas su voz hoy, si escuchas su voz hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Hoy. No endurezcas tu corazón. ¿Qué tal si nos ponemos de pies en esta noche?